Bueno, este tipo de placas son las placas que vienen con el pulsador de encendido en el teclado. Básicamente también les voy a mostrar eso. Básicamente cuando tenemos un botón de encendido en el pulsador, normalmente hay una fuente que alimenta el pulsador. Y por medio de un flex, por medio de un cablecito, lo he visto principalmente en flex, algunos modelos de Dell me tocaron con dos cablecitos nomás al pulsador. Lo que hace es avisarle al LC pasando de estado alto a estado bajo de 3 voltios a 0 voltios, mandando esos 3 voltios a masa que tiene que empezar a trabajar. El teclado es exactamente igual y casi siempre, 90% de las veces seguro, el pin que cumple esa función es el pin, si es teclado de 30 pines, el pin 29. ¿Por qué? Porque el pin 29 son los 3 voltios del estado alto del EC y el pin 30 es masa. Entonces cuando uno aprieta el botón de power del teclado, lo único que está haciendo es hacer un corto entre el pin 29 y el 30, que el 29 es masa, puede ser cualquiera, y el 30, el 29, perdón, son los 3 voltios y el 30 es masa. Entonces, esos 3 voltios que van al teclado, al presionar, los manda a masa. Así es como se puede emular el encendido de la placa cuando tienen un pulsador en el teclado. Hacemos un puente entre el pin 29 y 30 y el equipo prende totalmente normal. Eh, eh, em, No, no importa. No importa. Bueno, primer punto de esta placa tenía el jack de power roto. Así que directamente no lo voy a poner, nos vamos a saltear eso. Primero que nada, siempre tengan en cuenta la entrada de alimentación. Y que los jacks de power, sinceramente, rara vez dan problema. Los jacks de power es raro encontrar un jack de power que no lo hayan tocado, salvo algunos modelos muy específicos como las VGH, las que habían sacado en 3D, bueno, pseudo 3D, que era un chiste. Em, la serie 400, la E400 me parece, que tienen un jack de power que en el centro, en lugar de estar soldado, está remachado. Entonces cuando empieza a hacer movimientos se empieza a aflojar y se sale. Pero luego de eso, no, podemos usar los dos. Así podemos medir tranquilos. Este es el jack, sí, ¿ve? Sí, es el jack, pero tiene el dibujo. Mira, bueno. Este jack está todo toqueteado y todo lo demás. Yo cuando conecto con este jack, tengo un pico de consumo de 10 miliamperios y queda en cero. Entonces, ¿qué pasa? Y yo lo muevo y la fuente me pasa de 10 de 0 miliamperios a 2, a 3, a 10 y baja. Es el principal indicio de que el jack de power está malo. Así que esto ya lo digo de entrada. ¿Por qué? Porque tranquilamente se lo podría haber preguntado a ustedes, pero esto tiene una trampa. La trampa de que es intermitente el funcionamiento. Entonces van a medir y van a tener una señal, después no la van a tener y la van a volver a tener y no la van a tener. Entonces me pareció que era complicarles demasiado el asunto de entrada. Pero siempre tengan en cuenta que si les pasa eso, a ver, siempre tengan en cuenta que la fuente, una vez que el equipo estabiliza el valor, es estable, justamente como lo dice la palabra. Si cuando ya el equipo lo conectamos, pasaron 2 segundos, vimos que la fuente se movió un poco y luego quedó en 3 miliamperios, va a consumir 3. No va a ser 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, no.
Va a ser 3. A lo sumo, si la fuente no le da por una falta de dígitos, va a ser 3 4 o 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4, pero nunca 4 2 3. Ahí ya hay un problema. Sí o sí. Entonces, como ustedes no van a estar mirando tanto la fuente, yo les tengo que estar relatando, me pareció que no se iban a dar cuenta con facilidad de esto. Por eso directamente me voy al tema del cable. Pero ustedes, jack de power que vean toqueteado, desconfíen. Porque muchas veces le da mucha temperatura, esto es plástico, no hay más. Tratamos de soldar los cables, pero esto es una chapa que está sujetada por plástico. Si lo calentamos mucho se va a derretir y puede empezar a ocasionar los problemas estos que ocasiona. Así que el jack directamente no lo voy a usar. Vamos a utilizar el cable. Bueno, ahí estamos. Estabilizó. Esta es una placa que consume muy poco de por sí. Pero bueno, ahora estoy con un consumo de cero. Absolutamente cero. Activen los micrófonos. Cuéntenme por dónde arrancarían ustedes. ¿Qué es lo primero que harían con una placa que les consume con la fuente 0000? Me dirías la fuente Always. Ujú. Sí, no es mala. No es mala. ¿Alguna otra idea? También. Ujú. Bien. Por el principio. Esa me gustó. No es mala la anterior, pero quiero que tratemos de ir pasito a pasito. Donde medimos siempre los 19 para asegurarnos de que no tenemos un problema de conexión. Acá estamos soldando un cable. No deberíamos de tener un problema de conexión. Pero nunca, jamás está de más revisar eso porque es lo primero. Si no tenemos eso, no tenemos nada. ¿Qué tenemos ahí? Los 19. Tenemos los 19 en la entrada. Perfectamente. ¿A dónde irían después? Resistencia de sensado. Bien. Bien. Sí. Bueno, tiene medio alejada la resistencia de sensado, pero sí está la resistencia de sensado. Entonces, cuando nosotros no tenemos consumo, ¿quieren que le vaya mostrando en el esquemático? ¿O lo vemos solo en la placa? Como quieran. Bien. Bueno, resistencia de sensado. La PR303. 19.19 la salida. ¿Por dónde seguimos? Antes. En este caso, antes. Así que ya estamos afuera de la resistencia de sensado. Cristian, vos no opines. Haceme el favor. Porque vos, Cristian me saca la falla al aire, me la saca. Bueno, vamos de nuevo. 0,000 de consumo en la fuente. Revisamos la parte del jack, no hay problema. Revisamos la parte de la salida del conector, no hay problema. Revisamos resistencia de sensado,
no tenemos nada. Aquí, no sé quién fue el que dijo de las fuentes ALW. Una vez que ya revisamos la resistencia de sensado, sí o sí, a donde tenemos que ir es a las fuentes ALW. Pero, ojo, no se confundan con esto. Tienen que ver si de verdad es fuente ALW. Porque hay muchos modelos de equipos nuevos que las fuentes ALW no son ALW. Por definición, la fuente ALW significa always, que significa siempre. Vos le conectaste la batería o le conectaste el cargador y las fuentes ALW se tienen que prender sí o sí. Pero la gente asocia de que fuentes ALW y fuentes de 3 y 5 es lo mismo, y no son lo mismo. Pueden ser fuentes ALW de 3 y 5 voltios y pueden ser fuentes de 3 y 5 voltios, pero no ALW. Los modelos nuevos, vi uno solo que me llegó de Dell, para que vos tengas fuentes ALW, el EC ya tiene que haber mandado la señal de activación. Sí o sí. Sí o sí. O sea que primero conectas el equipo, por un divisor resistivo hace la alimentación de los 3 voltios LDO, alimenta LC, LC al pulsador, y una vez que uno oprime el pulsador, LC activa las fuentes ALW. La idea de eso es que, fuentes ALW, la fuente de 3 y de 5 voltios. La idea de eso es que sea menos consumo en standby, que haría que la batería durara más tiempo. Porque si tenés fuentes ALW funcionando, cuando vos le conectas la batería, siempre va a consumir. Entonces va a hacer que la batería, estando apagada el equipo, se vaya desgastando. Ese es el problema muchas veces de cuando dejan un equipo con una batería guardada durante años. Cuando la batería se descarga del todo, empezamos con fallos de alimentaciones en las fuentes ALW. Y ahí vienen un montón de problemas. Bueno, lo que nos queda acá es si ya tenemos. ¿Yo qué hice? Vamos de nuevo. Inyectamos los 19 voltios, mismo consumo, 0,000. Soldamos a la entrada del jack, consumo 0,00. No revisamos los MOSFET, pero vinimos y revisamos la resistencia de sensado. A ver dónde está, para que vaya viendo. Ahí. Revisamos la resistencia de sensado, también tiene los 19 voltios, o sea que están entrando. Así que de acá lo único que me queda es ir a ver las fuentes ALW, porque por algún motivo el equipo no está funcionando. Mira vos, Cristian, acá no son comunes de verlos. Acá no, para nada. Bueno, esos son los equipos que justamente no tienen ALW. Bueno, ¿cómo vamos a identificar las fuentes ALW en este equipo? Ustedes fíjense que cuando ustedes van a encontrar que las fuentes ALW, yo que les dije, son espejos. Entonces, cuando tenemos fuentes que son espejos, van a ser idénticas o muy similares, por lo menos, una de la otra. Entonces, si nosotros buscamos las fuentes ALW y no queremos ponernos a buscar en el esquemático para hacerlo así rápido, ahora vamos a buscar en el esquemático, lo van a ver, pero yo lo quiero hacer rápido. Yo voy a buscar primero las bobinas. ¿Cuáles? Todas las bobinas que haya. Bien, esto es una bobina. ¿Qué les dije yo? PL casi siempre está referido a bobinas. Bien, entonces ¿qué hay acá? PL, y acá al lado tengo otra bobina. Y fíjense que la controladora PU402, y yo me vengo acá, PU401, y es la misma controladora que está acá, exactamente igual, y una bobina al lado. Y una bobina al lado. Estas son las fuentes de LW. Siempre van a ver que son muy similares unas con la otra, casi siempre. Puede variar un poco en la de 5 voltios, porque la de 5 voltios suele necesitar más potencia y muchas veces le agregan MOSFET de alta, MOSFET de baja, le agregan este, algunos que otros componentes más de protección, puede llegar a tener una bobina un poquito más grande. Son pequeñas cosas, pero a vista son muy similares, porque son lo mismo, básicamente. Bueno,
Acá sí, ya no sabemos y lo que vamos a hacer, no sabemos cómo medir nada, tenemos que ir a morir sí o sí al esquemático. ¿Cómo va a ser más grande que la de 3? Claro, bueno, justamente lo que yo estaba explicando, Cristian. Es ansioso el chico, eso es lo que pasa. Es justamente las fuentes de 5 muchas veces traen algún componente un poquito más grande, como la bobina, suelen traer otras medidas de protección un poquito más grandes, como los capacitores. Las pistas a veces son un poquito más grandes, pero a términos generales, para los que no están acostumbrados a ver fuentes ALW, se van a dar cuenta que son extremadamente similares una con la otra. Entonces, esa similitud le va a ayudar a ubicarlas en la placa, porque es muy fácil muchas veces encontrar las fuentes de W en el esquemático, pero si te toca una placa que no tiene serigrafía de nada, que no dice nada, ahí los quiero ver porque no van a saber cómo encontrarlo, porque sí, en la placa van a decir PL404, ah, buenísimo, en la placa no dice nada. Entonces van a ir a la placa, van a decir PL400 y pico y se van a cansar de buscar, pero no va a tener ningún número en la placa. Entonces, identificar las zonas sirve para saber que más o menos ahí tiene que estar lo mismo, pero diferente. Si yo agarro una placa, por ejemplo, y el jack de power lo tengo, para que me entiendan mejor, lo tengo acá, en la parte superior de la placa, y yo no espero nunca encontrar la resistencia de sensado y las bobinas y los MOSFET de eso al lado de la memoria RAM. ¿Me explico? Lo voy a encontrar acá. El día que yo tenga un problema con la fuente de la RAM y yo voy a empezar a buscar alrededor de la RAM. Y uno ya sabe que eventualmente va a terminar encontrando todas las fuentes, esto es una controladora de audio, cerca del componente en cuestión. No lo van a estirar, no lo van a hacer lejos. Entonces siempre los sectores de la placa les va a ayudar a identificar ese tipo de cosas. Bueno, vamos con el esquemático. ¿Alguna duda hasta el momento? Pueden hablar, ¿no? No las voy a cobrar por eso. Bueno, lo que voy a hacer también... A ver, espérenme un segundito. Ok. Confirmame si se ve bien ahí. ¿Qué no ves? A ver. Está perfecto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mi copiloto. Bueno, sigamos. Habíamos dicho que la ALW en este caso me van a tener que aguantar el fondo porque si no, no puedo ver el micro. PL402. Busquemos la PL402. Seguramente va a estar al lado. PL402. ¿Y qué tenemos acá? Las dos fuentes. Fíjense que tenemos una salida de 5 y tenemos una salida de 3. Y fíjense que acá está, como recién que me estaba retando Cristian, lo que también les decía, de que muchas veces se agregan medidas de protección a la fuente de 5, porque maneja otro voltaje, maneja otro amperaje. Fíjense que acá en la de 3
nosotros que tenemos 1, 2, 3, 4 capacitores. Bien, recuerden que esto es símbolo capacitor. Y esto casi siempre símbolo tierra. Aunque algunas veces lo que pasa, a ver, esto es tierra. Pero muchas veces lo que pasa es que te ponen las flechitas de que van a otro lado y son muy similares a esta y tiende a veces a confundir, ¿no? Pero esto es tierra. Lo que pasa es que no sé por qué no lo identifican con el símbolo de siempre de tierra. Bueno, entonces, fíjense siempre eh, estas pequeñas diferencias que hay en la fuente de 5 y en la fuente de 3. Luego puede ser que se dé que las bobinas sean más grandes o no. En este caso, las bobinas son idénticamente la misma entre la de 3 y la de 5. Bien, depende del equipo. Puede ser que la bobina de 5 sea más grande, pero no se va a dar que sea más chica. Es posible que se dé que sean exactamente iguales, como estamos viendo, pero nada más. Bueno, entonces, aquí estamos. Ahí supongo que se ve bien la fuente. ¿Por dónde empezarían a medir ustedes? ¿Qué es lo primero que mediríamos de esta fuente? Perfecto. ¿Cómo buscábamos la alimentación? Ujú, Bein. Perfecto. Recuerden siempre lo que significan las palabras. Bin es voltaje in. Puede ser también que lo encuentren, como es el caso, como in solo. No tiene la B, pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros buscamos alimentación, casi siempre vamos a tener una bobina a la entrada. Si está hecho como corresponde. Aquí podemos ver que a veces los fabricantes se arrepienten. Y esto que está acá arriba es un jumper. ¿Esto saben cuándo se da? Y fíjense que está la arroba. O sea que ya no está el jumper. Esto se da cuando viene un ingeniero y dice, nada, ¿para qué vamos a poner una bobina? Hacer un puente. Y ya está. Y acá vemos, seguramente, una revisión después, que a este ingeniero ya le metieron una patada y lo rajaron porque definitivamente debe haber habido un montón de equipos con problemas en las controladoras. Entonces, modificaron todo, sacaron este jumper, le metieron el arroba y le metieron una bobina ahí abajo. Bien, acá también la estoy viendo con una arroba. No me sorprendería que también haya tenido lío de nuevo, pero ya lo vamos a ver en la placa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si yo voy a buscar una fuente y quiero saber por dónde se alimenta, porque esto no está, porque no lo tengo muy claro, busquen la bobina. Bien, acá que nos dice 19 voltios. Pasan por la bobina, pasa por acá y alimenta la controladora. Entonces, en este caso, justamente tenemos que ir a medir el pin 2, 3, 4 y 5 de nuestro integrado. Así que quiero... Bueno, fíjense que el componente es el PU401. Que no lo estaría viendo acá. Bueno, el PU401 acá está. Tenemos que medir el 2, el 3, el 4 y el 5. Voy a agrandar esto, total, es lo que más quiero que vean. Dijimos pines 2, 3, 4 y 5.
Bueno, acá tenemos el punto. Nos está indicando el pin número 1. La primera patita es el pin número 1 y siempre va hacia la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a tener el pin 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que yo acá, ¿qué tengo? Una bobina. ¿Cómo lo sé? Por el color. Este color gris es propio de las bobinas. Y aparte que dice al lado, PL401. Bien. ¿Esto por qué se lo explico? Porque si ustedes no tienen el esquemático, tienen que poder trabajar también. Por eso les hablo de identificar los lugares, de ver las similitudes, de reconocer los colores, de buscar, de saber qué es lo que dice, por qué dice PL. Bien. Entonces, fíjense, acá hay una bobina, PL401. O sea que acá si yo mido, tengo que tener alimentación. Yo ahora mido y estoy teniendo, ustedes no lo ven, pero yo les voy contando, 19.18 voltios. O sea que esto está siendo alimentada por lo menos la bobina, hasta acá llega. Del otro lado de la bobina, 19.18. Y fíjense que a la fuente le están entrando 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4 pines en la misma pista. O sea que esto ya también habla de consumo. Esto ya maneja alimentación de algún tipo. Bueno, entonces, si yo vengo aquí y mido la PL402, tengo 0,000 voltios. No tengo nada. Mido la otra fuente y tengo 5.12. O sea que la fuente de 5 está andando, la fuente de 3 no anda. Pero ya vimos que la fuente de 3 está siendo alimentada. Sus 19 voltios los tiene, pero no anda. Y acá es donde siempre empieza el lío. Así que díganme, ¿qué es lo que harían ustedes acá? Díganme lo que se les venga a la cabeza. ¿Nadie? ¿Alguna idea? Ujú, perfecto. Bueno, entonces, líneas de activación. Habíamos dicho que eran ¿qué? Los enable. El uno y el 2. Tenemos dos en este caso. Lo tenemos en el pin 12 y en el 11. Eso es lo que vamos a ir a medir. Entonces, ¿qué era lo que yo les había dicho? El punto nos marcaba el pin 1. Este es un integrado de 5 pines por lado. Dijimos pin 11 y 12. O sea que yo ya sé que acá tengo 5, 10, 11 y 12. Esos dos de ahí arriba son los que yo tengo que medir. ¿Sí? Acuérdense siempre que se mide hacia la derecha de donde está el punto. Puede ser en algunos casos, como son las BIOS, que tenga un punto y tenga otro circulito acá arriba. Lo pusieron solo para joderle la vida a los técnicos que recién empiezan. Pero siempre el pin 1 le va a marcar la pata número 1. Entonces tenemos el 1 al 5, 10, 11 y 12. Fíjense que tienen puntos de medición también. Acá el 12 sale aquí y viene a este punto de acá. Yo puedo medir acá tranquilamente. Y el 11 sale de acá y llega a esta resistencia, que también puedo medir tranquilamente. En la resistencia tengo 4.4 voltios. Y en el pin 12 tengo 0.000 voltios. No tengo nada en el pin 12. ¿Qué les dice eso? Vos podés opinar también, ¿no?
Podés opinar ya. El problema era más temprano. Vamos, yo tengo ese pin en 0 voltios. ¿Qué les dice? Fíjense también esto. Y yo tengo 0 voltios. Entonces, esta fuente va a empezar a trabajar. Miren la flecha. Esto está apuntando hacia este lado. O sea que me está diciendo que es una señal que entra. Si esta señal va de acá para acá, no puede tener 0 voltios. ¿Qué va a ir de? Nada. Entonces, en efecto, ¿quién fue el que lo dijo? Que dé la cara ahora. No sé. Bueno, eh, tiene que ingresar. Entonces, en efecto, si nos está diciendo 3 voltios EN, 3 voltios, yo tendría que tener 3 voltios. Pero tengo 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recuerden que el nombre de lo que ingresa, ya sea una señal, ya sea un voltaje, ya sea lo que sea, tiene justamente un nombre, viene de un lado. Entonces nosotros vamos a buscar en el esquemático de dónde sale. Acá nos explica la secuencia, pero yo quiero ver un poco más de información, esto me parece muy poco. Acá tenemos una señal, pero fíjense que no es la misma. Acá es 3 voltios-EN-R. Y tengan en cuenta que cuando la señal tiene otra cosa más, es porque ya pasó por otro componente. O sea que no nos sirve tampoco. Acá sí nos sirve. ¿Por qué? Porque es de donde literalmente sale la señal. Y fíjense que acá está la otra que salía de que estaba en el EC. ¿Ven? Que no es la misma. Podría haber llegado, sí, pero yo podría tranquilamente estar midiendo acá y que me dé otra cosa totalmente diferente porque tiene una resistencia de un K que no es poca cosa. ¿Y qué nos está diciendo? Esto es el corte por protección, por temperatura. El apagado de equipo por temperatura. Entonces, ¿qué tengo que analizar yo acá? Que esta es la señal que salía y que yo no estaba teniendo. Esto no está. Entonces, yo voy a tener que empezar a revisar. Acá no, porque esto va a tierra. Esto no me va a generar 3 voltios. O sea que acá me interesa solamente revisar esto. Sí, que esto fue lo que no me dijeron. Si esto no está en cero porque está a masa. Es lo primero que tenemos que revisar. Cuando nosotros tenemos una línea de 3 voltios, de 5 voltios, que no está, tendría que estar a masa. A ver, tendríamos que revisar que no esté a masa, pero contrarresta con un detalle en el diagnóstico que venimos viendo desde el minuto cero. A ver si alguien me puede decir qué es. Desde el primer momento, yo ya anulé la posibilidad de que tenga un corto a masa del equipo de la forma que sea. Sí, señor. Entonces no podemos tener un corto a masa. Entonces, por eso digo que esto no me interesa revisarlo. No tengo por qué. Ahora, si la fuente hubiera tenido algún consumo, no hubiera sido mala idea revisar esto. ¿Me explicó? Entonces, nos falta esto. Vamos a tener que revisar acá. Vamos a tener que revisar acá. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es los únicos dos lugares por los cuales podría estar entrando algún tipo de alimentación. Acá ya me está diciendo que esto no me favorece el paso de la corriente. La flechita está apuntando para allá. Entonces, tranquilamente.
no podemos tener un corto masa porque la fuente está marcando 0,000 de consumo. Cuando ustedes tienen un corto masa, del tipo que sea, siempre van a tener un consumo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense esto. Acá vamos a hablar al vicio, pero vamos a hablar. Tenemos 3 voltios acá. Y vamos a suponer que estos 3 voltios trabajan acá con nada, pero a fines prácticos, 1 ampere. Si esto se va a masa, mínimamente yo voy a tener una fuente de 3 watts que se me está yendo a masa. Esto va a generar un consumo en la fuente, del tipo que sea, porque hubo un camino que se cerró. Tenemos un más acá y tenemos un menos acá. La electricidad siempre quiere llegar para allá. Nuestros componentes electrónicos no la dejan pasar y ella empieza a buscar el mejor camino para llegar acá. Ella quiere llegar acá. Y nosotros allá en el rincón, en un pedacito, le dejamos el paso. Entonces, este pedacito se va a calentar y va a subir consumo. Siempre. Cuanto más chiquita sea la fuente, menor va a ser el consumo. Pero jamás, jamás de los jamases te va a pasar esto. Que tengas 0,000 de consumo y tengas un corto masa. Ya sabemos de entrada con una cosa así en la fuente que nuestro lío es que algo no está siendo alimentado. Ahora, ojo, se puede dar también que tengamos cero consumo, tengamos un componente dañado y después acá haya un corto. Se puede dar, sí, se puede dar tranquilamente, porque en realidad esto pasó al revés. Primero fue el corto rompió esto y al romperse esto cortó el paso y a nosotros marca cero. Pero no quiere decir que no haya un corto. ¿Me explico? Son etapas de diagnóstico diferentes. Ahora estamos viendo por qué esto no se prende. Bien. Hasta el momento no hay forma de que el problema por el cual no está encendiendo el equipo sea un corto. Así que bueno, nos queda entonces revisar esto y revisar esto. Bueno, ¿y acá qué sucede? Yo no tengo ni idea dónde están las cosas. Tengo que ponerme a buscar. ¿Quién es DB1? ¿Quién es RB16? Como para ver a dónde estamos parados. Bueno, para eso nos sirve el WorldView. Que acá lo dejé. Cuando ustedes van a trabajar con un esquemático, casi siempre, 90% de las veces, va a estar en PDF. ¿Sí? Te lo abren en PDF y listo, no hay mucho más. Pero el WorldView va a venir con extensión BRD. Principalmente hay un montón de extensiones. La verdad que ahora exacto no me acuerdo, pero la que siempre se utiliza para casi todo es esta. Y van a necesitar un programa para montarla. Como por ejemplo, bueno, yo utilizo este que es sencillo, es simple y a mí me sobra. También ya se lo subí al grupo. Entonces simplemente lo arrastramos y ahí tenemos nuestra placa. Entonces aquí nosotros podemos empezar a buscar, decir a ver esto qué es y nos sale acá a la derecha cada uno de sus terminales y a dónde llevan. Por ejemplo, yo quiero saber el 7, a dónde va. Lleva a todos estos componentes, al CL20, TL1, el mismo. Bien. O- ¿Del qué? Del... Ah, pero me hubiera avisado. Ah, miedo. Este... Ahí, sí, 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 ya aplicamos de nuevo. Bueno, creo que sí vieron la parte de que necesitamos arrastrar esto al programa. Una vez que lo abrimos al programa, nos va a aparecer nuestra placa completa. Entonces, si nosotros, no sé, queremos buscar este componente de acá, a ver qué es este componente. Y nos va a decir que en el pin 1 tiene esta conexión. Y después, si nos vamos a la pestaña de al lado,
vemos a dónde lleva todas esas conexiones. En este caso, ¿ven? Va a este componente, a este componente. Lo ves que lo marca con un puntito de color amarillo. Entonces, vamos a este y nos va a llevar a todos los lugares donde vaya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un corto, detecto que, no sé, acá hay un corto, yo aprieto acá y me va a marcar todos los posibles causantes del corto. Bien, para estas cositas sirve. Yo me manejo casi siempre con esquemático, pero cuando tenemos un corto y no sabemos de dónde viene, esto es una muy buena herramienta. Todo lo que nos dé información, nuestro trabajo es analizar qué es lo que hizo el ingeniero. Bueno, entonces acá tenemos que buscar el componente este que no sabíamos a dónde iba, ¿verdad? ¿Cuál era? DB1, por ejemplo. Busquemos el DB1. Entramos acá, nos vamos a parte, DB1. Ahí está nuestro señor. Entonces lo que nos queda hacer ahora es orientar la placa para que sepamos dónde estamos. Se puede hacer por la forma de la placa o si no, lo que yo utilizo es buscar algo que claramente sepa lo que es. Por ejemplo, los pines grandes. Miren, o algún pin que uno conozca. JFan 1. Fan significa cooler. Entonces, este es mi conector para el cooler. Entonces, si yo agarro y busco JFan 1, busco el conector del cooler, voy a saber cómo va orientada la placa. Entonces, fíjense. JFan 1. Entonces, yo ahí ya sé la orientación de la placa. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora, si yo sé que mi JFan está al revés, quiere decir que la placa va en esa forma, que ya les muestro. Se me hace un pequeño lío con las cámaras. Bueno, fíjense la orientación de la placa, cómo queda con la parte del esquemático. Siempre busquen un componente, el que sea, el que ustedes ya sepan cuál es, y en base de eso orientan la placa. Entonces van a saber si yo tengo el JFan mirando en la esquina superior derecha mirando hacia arriba, yo tengo que poner la placa con el conector de JFan en la misma posición. Entonces ya voy a saber que mi componente que yo estoy buscando estaba por acá, acá está. Estamos en la diagonal. Bien, ya sé dónde está el componente. Ahí es donde yo tengo que ir a buscar. Bueno, ya hacemos esto y seguimos. Entonces, yo ya ubiqué cuál es el componente. Yo ya sé que tiene que estar abajo a la izquierda y que tenemos ahí DB1. Ese es nuestro componente. Entonces, ¿qué dijimos? Que eso de este componente tiene que salir una señal de 3 voltios, ¿verdad? Entonces, si tiene que salir una señal de 3 voltios, nosotros tenemos que buscar por lo menos que haya aquí 3 voltios. Entonces, vamos a revisar qué es lo que tenemos. De un lado no tengo nada. Del otro no tengo nada tampoco. A ver. Nada y nada.
medio raro. Ah, con razón, no tenía nada. Se me salió el cable que había soldado. Y no estaba siendo alimentado de nuevo. Mira, acá iban a renegar con esto. ¿Ven lo que yo les decía? No es normal cuando una señal va y viene. Una señal que va y viene es cargador, es cable, es alimentación de 19. Siempre. Salvo, obvio, que una fuente esté andando mal, pero es muy raro de que pase eso y no sea el jack de power la parte de los 19. Del lado derecho tengo 3.33. Del otro lado no tengo nada. ¿Qué razonan ustedes de esto? De un lado no tengo y del otro lado tengo los 3 voltios. Yes. Entonces, fíjense, es un termistor. Esto es justamente una protección para temperatura. Lo más probable es que este equipo haya tenido una sobretemperatura, em, por el motivo que haya sido, y esto se rompió. Al romperse, no estaba pasando alimentación a nuestro Main P1. ¿Qué sucede? Nosotros en este caso, yo siempre lo que digo es antes de que vayan a cambiar un componente por otro igual, fíjense si lo pueden probar. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo esto? Una llave. ¿Pasa? No pasa. Entonces aquí podemos tranquilamente hacer un puente de acá a acá para probar si nuestro equipo funciona. Si este es nuestro problema, porque tal vez medimos mal, tal vez no nos dimos cuenta, lo que sea, no conseguimos el mismo componente, no nos llegó. No podemos estar esperando días hasta que nos llegue un componente y después de recién ahí poder probar si el componente andaba o no andaba. Imagínense que si tenemos que hacer esto por cada componente que tengamos duda, no arreglamos más nada. Entonces, vamos a hacer la prueba, vamos a puentear de aquí a aquí, sacamos esto de en medio y en teoría ya tendríamos que tener esto, tenemos que tener esto sí o sí. Ya tendríamos que tener esto y esto no debería estar a masa. Que también, bueno, ya lo pasamos a eso, pero en otro momento lo podríamos haber medido si tenemos algún tipo de duda. Pero ya la fuente nos dijo que no. Así que bueno, queda un minuto. Cortamos y ya hacemos lo del puente porque queda un minuto nomás para el Meet. Ya subo el nuevo link.